Hola hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el verso número 5. La Biblia dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento y hagas una oración conmigo. Vamos juntos a pedir al Señor que hoy Él nos hable. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor del cielo, hasta este momento con nosotros. En tus manos ponemos este tiempo de búsqueda de ti, este tiempo en el que tú nos vas a enseñar a la luz de tu palabra. Hoy bendigo, Señor amado, precioso, a cada uno de los que escuchan este mensaje y te ruego, Señor, que por favor tú hables a nuestro corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza El poder de la iglesia que ora. Qué importante que la iglesia ore. Realmente la oración puede cambiar las circunstancias, puede cambiar las determinaciones y puede mover la mano de Dios a nuestro favor. Esta es una enseñanza que busca darle valor a la oración, porque representa para nosotros una herramienta poderosa. La Biblia dice que si alguno está afligido, pues que haga oración. Que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. También dice la palabra que oremos unos por otros para que seamos sanados. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Que si el pueblo de Dios se humilla, que si el pueblo de Dios busca el rostro de Dios, ora, se convierte de sus malos caminos, entonces el Señor oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Este es un llamado a que la iglesia ore. Y yo creo que la iglesia no debe dejar de orar. Cuando se presentan situaciones que amenazan la vida, debemos nosotros levantar nuestra oración. La Biblia muestra cómo cuando Dios había determinado destruir la ciudad de Nínive, el rey, al escuchar al profeta Jonás, mandó a todo su pueblo a que se humillara, a que ayunaran, a que clamaran a Dios, a ver si Dios se arrepentía de lo que había determinado hacer. El mismo Jonás, cuando decidió no hacerle caso a Dios y tomó un barco hacia otro lugar, el mismo Jonás tuvo que ir al vientre del pez, de ese gran pez, y desde ese vientre de ese gran pez oró pidiéndole al Señor que lo librara, y el Señor lo libró. Los marineros, antes de echar a Jonás al mar, pidieron a cada uno de los que trabajaban en el barco que clamaran a su Dios, incluido Jonás. Lo invitaron a clamar a Dios para poder encontrar una respuesta. Yo creo que nosotros debemos entender, mis amados, la importancia de orar. El profeta Elías, cuando se necesitaba una respuesta, cuando se necesitaba que viniera la lluvia sobre la nación de Israel, la Biblia muestra que el profeta Elías subió a la cumbre del monte a orar. La oración traería la respuesta al pueblo de Israel. Cuando vino mortandad al pueblo porque David cometió un error y lleno de orgullo censó al pueblo, y esto le causó la muerte a muchas personas. En medio de la mortandad, el Señor incitó a David a que levantara un altar y orara para que se detuviera la mortandad. Y en esta ocasión que Pedro está para ser entregado a muerte por Herodes, la iglesia entiende la gran importancia de orar.
Yo creo que es necesario que usted y yo entendamos la gran importancia de levantar nuestras voces para orar. Había sucedido algo muy triste, muy doloroso. Herodes había matado a espada a Jacobo. Herodes había tomado presos a algunos creyentes y entre ellos a Pedro, y Herodes pretendía matarlo. Era una circunstancia difícil, pero la iglesia sabía lo que tenía que hacer. La iglesia se puso a orar. El versículo 5 dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, es importante que usted entienda, mi hermano, que una iglesia que ora confunde los planes de Satanás. La Biblia dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, el día que estaba determinado sacar a Pedro para matarle, la iglesia estaba orando por Pedro. Y Dios movió su mano de manera sobrenatural y confundió los planes de Herodes. Herodes quería matar a Pedro, pero Dios no lo iba a permitir. Quiero que usted sepa que los planes del enemigo siempre serán destruir la iglesia, acabar con la iglesia, pero Dios no lo va a permitir. Para ello usa a su misma iglesia para que se levante a orar. Pareciera que la iglesia entendía la gran importancia de orar. Sin embargo, hay momentos donde el enemigo nos coge fuera de base. Y tristemente Jacobo tuvo que morir y otros creyentes fueron maltratados y Pedro estaba listo para ser sacrificado. Pero qué bueno saber que la iglesia ora. Y precisamente ellos sabían que orar era algo urgente. La iglesia se movió a orar y la mano de Dios se movió, intervino para confundir los planes del enemigo. Yo creo, mi hermano, que su oración es algo urgente en este momento. El enemigo piensa acabar con la vida de muchos y lo está logrando aquí en Colombia, lo está logrando en el Ecuador, lo ha logrado en España, lo ha logrado en Italia, lo ha logrado en muchos países del mundo, pero es necesario que la iglesia ore. Estoy seguro que si nosotros oramos vamos a impedir que muera mucha gente. El enemigo acorraló a Pedro, pero Dios lo liberó. Los planes del diablo a través de Herodes era matar a Pedro. Sacar a Pedro de la cárcel era algo imposible para los hombres. Estaba custodiado por 4 grupos de soldados y dormía entre 2 soldados y estaba sujeto con 2 cadenas y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Si alguien quería sacar a Pedro por medios naturales, debía saber que era imposible que pudiera lograrlo. Pero la iglesia se puso a orar. Y cuando la iglesia empezó a orar, se hizo presente la mano de Dios para librar a Pedro. Usted debe saber que a través de la oración usted verá lo imposible de Dios verse realidad. Lo que es imposible para los hombres será posible para Dios. Los medios naturales no van a funcionar, pero la oración de la iglesia activa los medios sobrenaturales. Y es tiempo de que la iglesia ore y active lo sobrenatural. Ahora, una iglesia que ora hace que sucedan cosas poderosas. Un ángel del cielo se hizo presente. La Biblia muestra cómo Pedro estaba durmiendo cuando de repente vino un resplandor y un ángel del cielo se hizo presente. Allí donde todo era difícil, donde los soldados no permitirían que nadie se acercara a Pedro, donde las cadenas se mantendrían sujetando a Pedro y los guardas no permitirían que las puertas se abrieran. Pero ¿saben? El ángel se presentó allí. ¿Quién lo puso allí? Lo puso Dios. Dios va a mover el cielo a su favor cuando usted ora, cuando usted hace lo correcto, cuando usted está en el propósito de Dios. Sepa que el cielo se hará presente en medio de las circunstancias. Donde todo era oscuridad, resplandeció la luz.
La Biblia dice que una luz resplandeció en la cárcel. Qué bueno saber que en medio de las circunstancias más oscuras, que en medio de las circunstancias más difíciles, la luz puede resplandecer. Y esta es una palabra de esperanza para usted. Oremos y vamos a ver cómo la luz de Dios resplandece en medio de las circunstancias. El Salmo 112 y el verso 4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. No importa cuán oscura sea la circunstancia. Cuando usted es recto y cuando usted busca a Dios, puede esperar que en medio de la oscuridad a usted le resplandezca la luz. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, el verso 1 y 2, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oremos y podremos ver la luz en medio de las tinieblas. Ahora, donde todo se confabulaba en contra de Pedro, sucedió lo inesperado. Pedro estaba encadenado y custodiado. Todo era contrario a la libertad, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. El ángel apareció, despertó a Pedro, las cadenas de sus manos se cayeron y después se dispusieron a pasar las diferentes guardias. Y por último, había una gran puerta de hierro que daba a la calle y ella se abrió por sí sola hasta que Pedro quedó libre. Definitivamente lo inesperado sucedió. Yo creo que ni la iglesia que estaba orando esperaba ver algo así. Yo les digo a ustedes que están orando, tal vez ustedes no esperen que Dios obre así, pero Dios va a obrar de manera inesperada. Hemos creído en un Dios sobrenatural y un Dios todopoderoso. Así que nuestra oración hará que su mano se mueva de manera sobrenatural y poderosa. Moisés no esperaba que el mar rojo se abriera, pero el mar rojo se abrió para él y para todo su pueblo. El pueblo de Israel no esperaba que los muros de Jericó cayeran con un grito. Jacob tal vez no se imaginaba que la luna y el sol podrían quedarse en su lugar, pero así sucedió y pudo vencer a sus enemigos. Pedro tal vez no esperaba que esa noche fuera a quedar en libertad, y mucho menos la iglesia que estaba orando tal vez pensó verlo llegar al lugar donde todos estaban reunidos orando. Pero sucedió lo inesperado. ¿Por qué? Porque una iglesia decidió orar. Y yo te digo a ti en este día, tú puedes esperar lo inesperado cuando tú oras. Ora, mi amado, y veremos la provisión de Dios llegar. Oremos y veremos la bendición de Dios de ser sanos. Oremos y veremos que las circunstancias se ponen a nuestro favor. Donde todo se confabula en contra nuestra, podremos esperar lo inesperado de Dios a nuestro favor. Una iglesia que ora recibe respuestas de Dios. Cuando Pedro es librado de la cárcel de manera milagrosa, él se dirige a la casa de Juan Marcos. Allí era donde todos estaban orando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está orando. ¿Tuvo una respuesta? Sí, tuvo una respuesta. Cuando el Señor dijo que pidiéramos y recibiríamos, nos está hablando de respuestas de Dios. Cuando Dios dijo que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiríamos, nos está hablando de respuestas de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿acaso se tardará en responderle a sus escogidos que claman justicia a Él día y noche? Todo eso nos habla de respuestas de Dios.
La oración de la iglesia tendrá respuestas. Quiero decirle que su oración tendrá respuesta. No dejemos de orar, no nos cansemos de orar. El apóstol Pablo escribió que debemos orar sin cesar. Ahora, la oración hará que usted no caiga en el terreno de la tentación para pecar. La oración hará que se levanten hombres de Dios. Cuando la iglesia estaba orando, un ángel del cielo vino para levantar a Pedro. La oración hará que se caigan las cadenas. Las cadenas que estaban atando a Pedro cayeron de sus manos. Eso hace la oración, las cadenas caerán. La oración hace que se abran puertas. Y yo quiero que sepa que esas puertas que están cerradas para su vida van a abrirse a favor suyo. La oración hará que usted llegue a donde tiene que llegar. La oración hará que sus enemigos queden avergonzados. Iglesia del Señor, es tiempo de doblar nuestras rodillas y orar. Levantémonos, seamos parte de un escuadrón de oración, seamos parte de un ejército de hombres y mujeres que oran, seamos parte de los grandes cambios en nuestra nación, seamos parte de una nación sanada por Dios. Quiero invitarte en este momento a que levantes tus manos al cielo y digas conmigo: Señor Jesús, hoy proclamo tu victoria. Y hoy nos levantamos a orar. Queremos ver una transformación en las circunstancias que hemos estado viviendo. Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tu mano intervenga a nuestro favor. Detén el efecto nocivo y mortal de este COVID-19. Y Señor, permite que tu iglesia pueda levantarse a orar, a creer en las promesas. Oramos para que esta tierra sea sanada. Oramos, Señor del cielo, para que el mundo sea librado de todas las cosas macabras que se orquestan para destruir al ser humano. Oramos, Señor, para que haya salvación en las personas. Oramos, Señor, para que tu gloria se manifieste en medio de todas las circunstancias. Hoy bendecimos a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado.